Hola compañeros, hoy vamos con el preguntas y respuestas número 3. Voy a dar respuesta a las preguntas que me habéis dejado en el número 1 y en el número 2 y en otros vídeos de mi canal. Y una diferencia que os quiero comentar es que voy a poner las preguntas en la parte inferior de la pantalla y simplemente me voy a centrar en responder, ¿vale? Sin darle más vueltas, porque esto es para que no se amplíe demasiado el vídeo, empecemos con la primera pregunta. La primera pregunta me la deja el compañero Gio, perdona si no lo pronuncio bien. Y bien, la respuesta a esta pregunta es que sí, la cantidad de proteína podría ser alta teniendo en cuenta que no estás en un proceso de definición y por lo tanto no lo haces con la idea de conservar masa muscular. De la misma forma, aunque no estuvieras en definición, en periodos en los que vamos a no tener sesiones de entrenamiento, en los que estamos faltando nuestras sesiones de entrenamiento por lo que sea que alguna cuestión médica, sea cuestión de vacaciones o lo que sea, también es conveniente consumir una cantidad de proteína elevada y, por lo tanto, si no estamos en ninguno de estos dos casos, definición o periodo sin entrenamiento, no tiene mucho sentido comer una cantidad elevada de proteína más allá de los 2,2 gramos por kilo de peso aproximadamente. Por lo tanto, sí, sería una cantidad más o menos elevada. Aún así, comentas que es por el tema de la saciedad. En este sentido, el consumo de proteína sí que es útil, es decir, dentro de los 3 macronutrientes, proteína, grasa y carbohidratos, es el macronutriente más saciante, pero hay otro nutriente que es incluso más saciante que la proteína, que es la fibra. Por lo tanto, jugando con la proteína, la grasa y la fibra, podríamos mantener una adecuada sensación de saciedad. Con respecto a este tema, os dejo un vídeo que ya he hecho sobre la saciedad de forma muy práctica en la descripción del vídeo. Igualmente os voy a dejar el enlace a un artículo en la web de Power Explosive que escribí con ellos hace tiempo tratando este tema de la saciedad. Espero que le echéis un ojo porque os aclarará mucho más sobre el tema de la saciedad con respecto a los macronutrientes, con respecto a la fibra y formas prácticas de utilizar esto. Sobre las cantidades de proteína hice un vídeo la semana pasada por esa pregunta que me has dejado, Bio, para responder a, concretamente, el nombre del vídeo es consumo de proteína para volumen y definición, cuánta proteína debes comer. Y en la parte inicial del vídeo respondo a la parte sobre la cantidad saludable de proteína, que en resumen es: por debajo de 0,8 gramos por kilo de peso de proteína estaríamos en rangos menos saludables de consumo proteico mínimo para cualquier tipo de persona. Una vez aumentamos la cantidad del consumo de proteína, no se ha encontrado certeza de una cantidad dañina, ni siquiera por encima de los 3 o 3,1 gramos de proteína por kilo de peso. Por lo tanto, mantenernos en esos rangos, por ejemplo, hasta 1,4 gramos de proteína por kilo de peso para personas normales y por encima de 1,4 gramos de proteína por kilo de peso hasta los 3, dependiendo del uso, en personas deportistas, sobre todo en personas que entrenan con pesas alrededor de los 2 gramos y por encima de esto, ahí estaría, digamos, un margen saludable, y por encima de los 3 gramos simplemente no son cantidades efectivas que vayan a ayudar ni a conservar más masa muscular en definición ni en periodos sin entrenamiento. Por lo tanto, sí, no se ha demostrado que sean cantidades poco saludables, pero tampoco se ha demostrado que tenga un uso superior a eso, a los 3 gramos o menos, aunque que vaya a conservar mejor la masa muscular. Por lo tanto, puede no tener sentido consumir tanta cantidad de proteína, ni siquiera por temas de saciedad. Primero porque, ya os digo, en orden de saciedad serían primero la fibra, segundo la proteína, tercero la grasa. Los carbohidratos por sí solos no tendrían tanto sentido ni tanta sobre el tema de mantener una buena sensación de saciedad, aunque sí entran en juego en el sentido de que las fuentes ricas en fibra son fuentes de carbohidratos complejos, carbohidratos enteros, como cereales, como verduras, como frutas enteras con su piel y todo. Otras fuentes con fibra son los frutos secos y, bueno, vamos a hablar de los frutos secos y las legumbres, perdón. Por lo tanto, estas fuentes ricas en fibra son positivas para mantener una buena sensación de saciedad de los alimentos que acabo de comentar. Y en el caso de los frutos secos siempre me gusta comentar que en periodos como a media mañana o por la tarde son muy útiles porque estamos fuera de casa, son fáciles de comer y, ya os digo, o sea, por la mezcla de grasa, fibra y cierta cantidad de proteína que tienen los frutos secos, ayuda un montón
a mantener la sensación de saciedad porque prolongan el tiempo de digestión. Simplemente os dejo este tip y ya os digo, os dejo los enlaces en la descripción para que veáis este contenido que ya tengo preparado de forma específica sobre la saciedad. La siguiente pregunta me la dejaba el compañero Juanpi. Y bueno, en respuesta, os dejo aquí la pregunta, es que no hay diferencia entre el huevo cocido o el huevo revuelto, ¿vale? No hay ningún tipo de diferencia nutricional, simplemente es la forma de preparación. Lo que sí que podría llegar a dar cierta variación al aporte nutricional es el aceite que utilizas a la hora de freír el huevo o de revolver el huevo o de alguna otra preparación en la que añadas algún tipo de aceite o algún otro tipo de aliño o lo que sea. Por ejemplo, un poco de sal a la hora de hacer el huevo revuelto va a hacer que ese huevo obviamente tenga mayor cantidad de sodio que el huevo cocido. Pero además de lo que tú le añadas, que es bastante obvio porque ya le estás añadiendo lo que sea que le estás echando, el huevo cocido o revuelto lo único que varía es la forma de presentación, la forma de preparación. No varía el aporte nutricional porque lo cuezas o lo frías. Así que en ese sentido no tiene ningún tipo de diferencia. Lo que sí que podríamos valorar sería a la hora de separar las diferentes partes del huevo, la yema y la clara, que sí que tienen composiciones nutricionales diferentes. La yema es mucho más rica en grasa, en colesterol, aunque también tiene bastante proteína y otros nutrientes importantes e interesantes para la salud. Así que bueno, no hay que tenerle mucho miedo tampoco a la yema del huevo. Y la clara es básicamente agua y proteína. No tiene mucho más. Y bueno, esas serían las mayores diferencias. En ese sentido, separar las partes del huevo o que le añadas algo, aceite o demás. Por lo demás es lo mismo. La siguiente pregunta la dejaba el compañero Michel o Michael. De nuevo, disculpad si pronuncio mal el nombre. Y bueno, en este caso la respuesta es que asumiremos que el consumo de calorías que comentas está bien. Porque la verdad es que tiene buena pinta. Digamos que tus calorías de mantenimiento son de 2170-75 calorías en reposo. Para saber cuánto deberías consumir esos días que haces HIIT, teniendo en cuenta que tú estás en volumen y que por lo tanto te interesa mantener todos los días un ligero superávit, aunque ciclemos las calorías, que no está nada mal, eso por tu parte está bien vista la pregunta. Digamos que las 2175 son tu mantenimiento. A eso deberás sumar el gasto de ese HIIT por su tiempo y bueno, por la intensidad, que obviamente es alta intensidad. Y añadiremos un superávit dependiendo de tu somatotipo de 150 o 300 calorías. En personas endomorfas el superávit para mantenernos lo más limpio posible será menor que en personas ectomorfas. Esto es un apartado de personalización que no queda claro en tu pregunta, pero que lo dejo ahí, ¿vale? Para que probéis y para que lo tengáis claro. Y simplemente sería eso. Os dejo en la descripción un vídeo en el que os ayudo y enseño a calcular el gasto de vuestra actividad deportiva, de vuestra actividad física. Y en este caso, Michael, te animo a que utilices el valor por el tiempo de carrera o por correr a mayor velocidad que hay en la tabla. No pone HIIT, pero pone correr a X velocidades, pone varios valores según corres más rápido o más lento. Te animo a que cojas el valor de una mayor velocidad y que lo calcules por el tiempo que tú le dedicas a este HIIT. Se lo sumes a las 2175 calorías y le añadas pues eso, unas 150, 200, 300 calorías según tú tiendas a engordar más o menos. Y simplemente esas podrían ser las calorías que necesitas para tus días de HIIT. Algo me dice que se va a acercar a las 2600 que más o menos dices que dejas en tu comentario, pero bueno, el cálculo se hace así. Si cuadre o no con los días de entrenamiento ya es otra cosa, pero al menos el cálculo de forma personalizada y exacta se hace así. La siguiente pregunta la deja el compañero Octaviano y consiste en cómo aumentar el número de repeticiones en dominada. Como él bien comenta, el aumentar la fuerza máxima en la dominada es importante para llegar a hacer más repeticiones, básicamente porque si tenemos más fuerza podemos desplazar un mismo peso, una misma carga, en este caso nuestro peso corporal, con mayor facilidad y por lo tanto hacer una o dos repeticiones va a ser más fácil que simplemente hacer una con el mismo peso. Podemos hacer 2, 3 o 4. Problema, esto está limitado por el apartado de la especificidad, ¿no? De la especialización para hacer ciertos tipos de trabajos. No es lo mismo mover mucho peso que hacer muchas repeticiones. Por lo tanto, hay algún día a lo largo de la semana en el que tenemos que practicar esas repeticiones máximas que nosotros queremos conseguir. Por lo tanto, el esquema general consistiría en entrenar nuestra fuerza máxima en dominada, pero al mismo tiempo deberíamos dejar margen un día a la semana para practicar
esas máximas repeticiones que nosotros podemos hacer. No sería recomendable practicar una vez a la semana esas repeticiones al fallo muscular, pero sí presionarnos a ver cuántas dominadas podemos hacer esa semana con respecto a las ganancias de fuerza que hemos conseguido con el entrenamiento específico de fuerza. El esquema concreto ya sería algo personalizable, pero sin duda necesitamos entrenar nuestra fuerza máxima y dar espacio en alguna sesión a lo largo de la semana para practicar nuestras repeticiones totales, porque si no, ya os digo, la sola adaptación de fuerza hará que seamos más eficientes movilizando grandes cargas con las dominadas, pero no creará tanta transferencia a la hora de crear altas repeticiones. Son adaptaciones relativamente diferentes y aunque una ayuda a la otra, o más bien la fuerza ayuda a las altas repeticiones, es necesario practicarlo de forma específica. El amigo Rey Brena me deja también una pregunta sobre la saciedad, sobre la proteína, fibra y demás, y es lo mismo que he comentado al inicio, no va nada desencaminado, es decir, la fibra también es muy saciante, y de nuevo os hago referencia al vídeo sobre la saciedad y al artículo en Power Explosive para que le echéis un ojo, porque este tema os quedará muchísimo más claro. El amigo Rey Brena no va nada desencaminado y ahí tenéis muchísimo más formas prácticas de usarlo y demás. Echadle un ojo. El compañero Roque nos deja una pregunta también muy interesante. Respondiendo al tema de la creatina, no es necesario tomarla antes del entrenamiento. Lo importante de la creatina es que llegue a acumularse en las células musculares, y esto se consigue haciendo lo que es la típica temporada de carga, los días de carga iniciales, que pueden llegar a ser innecesarios, pero bueno, ahí es una forma de saturar de forma directa las células de forma lo más rápida posible, o simplemente tomando el consumo de 2-3 gramos o la cantidad personalizada que os dejo también en mi vídeo sobre la creatina explicando este tema, para llegar a saturar las células de creatina a lo largo de un poco más de tiempo que haríamos con la carga, ¿no? Pero aún así lo importante es saturar las células de creatina, entonces tendrán su efecto, y tomarlas antes o después del entrenamiento no va a hacer que haga más o menos efecto. Simplemente debemos tomar nuestra dosis diaria para llegar a crear esa acumulación de creatina. Eso es lo importante, eso es lo que tenemos que centrarnos. Ya os digo, tenéis el vídeo en el que os enseño a calcular la cantidad personalizada y os hablo más sobre este tema, pero bueno, en general no es necesario ni antes ni después, simplemente tomarlo a lo largo de tu día. Sobre el consumo de proteína en polvo y aminoácidos, no es necesaria en ningún caso, ¿vale? Puedes conseguir la misma cantidad de proteínas de fuentes naturales, ya sabes, pescados, carnes y demás. Y el perfil de aminoácidos esenciales que pueda tener, tal vez por eso consumes los aminoácidos esenciales, los BCAA, también puedes conseguirlo de fuentes naturales. Es decir, en principio es innecesario tomar ningún tipo de estos suplementos. Si decides tomarlo, pues está bien, es como, ya os digo, como comer cualquier otro alimento rico en proteína. Es una opción que tenemos, pero no porque ese batido vaya a darnos mayor beneficio que comer los alimentos que tenemos que comer, ni por la digestión más rápida, ni por ninguna otra cuestión, ¿vale? Estos son mitos y es algo que quiero que tengáis bien claro. Ahora, os remito al enlace del vídeo que hice la semana pasada sobre el consumo de proteína para volumen, definición y cuánta proteína debéis comer, porque comento el tema de la máxima síntesis proteica muscular después del entrenamiento, y esto, resumido, es que un consumo de 20 a 30 gramos de proteína se ha encontrado que maximiza la síntesis muscular proteica después de una sesión de entrenamiento, pero el consumo no tiene que ser necesariamente justo después, ¿vale? Puede ser en las próximas horas después del entrenamiento, y así conseguiremos maximizar de todas formas la síntesis muscular proteica. No hay que darle muchas más vueltas, los suplementos en polvo no son necesarios, simplemente son una cuestión de comodidad, de elección. Puedes comprarlo, puedes no comprarlo, vienen con diferentes sabores, son útiles en ese sentido, pero no son necesarios en ningún caso. Es decir, ¿está mal lo que haces? No. Lo único que a lo mejor sí que es totalmente innecesario es el consumo de aminoácidos esenciales, porque son útiles cuando entrenamos en ayunas o en sesiones de entrenamiento muy largas, pero no para evitar el catabolismo muscular, sino más bien por un aporte de energía. Así que bueno, eso sí que es algo que puedes dejar de tomar, vamos, por completo después de la sesión de entrenamiento, porque no es el uso de los aminoácidos esenciales el tomarla post-entrenamiento para la mayor síntesis muscular. A más de eso, ya te digo, no es que esté mal, pero es innecesario. La toma de creatina necesariamente antes de entrenar
Y no es necesario ningún tipo de suplemento en polvo, ni que lo hagas justo después de entrenar. Tienes un margen de varias horas para hacer una comida normal cualquiera, rica en proteína. La siguiente pregunta la deja el amigo Darío. Y respondiendo a tu primera pregunta, no tengo ni idea de dónde viene la relación tan estrecha que ha quedado forjada entre el culturismo y el consumo de proteína y pollo. No tengo ni idea, si alguien lo sabe, por favor que nos escriban en los comentarios y que nos dé esa pequeña lección de historia. En cuanto a tu segunda pregunta, entiendo que te refieres al consumo de suplementos en general. Y en este sentido, no sería necesario su recomendación en ningún momento, ¿vale? Para la mayor parte de usuarios, el usuario promedio del gimnasio, en lo que tienen que centrarse es en conseguir un entrenamiento adecuado, con una periodización que favorezca ese objetivo que busca y se adapte para evitar lesiones, periodos de estancamiento y demás. La mayor parte de la gente va al gimnasio, hace ejercicios, aumentan cargas y se paran ahí. Pero si profundizaran en la periodización de su entrenamiento y, bueno, otro tipo de estrategias que se podrían aplicar, podrían llegar a tener muchos mejores resultados sin necesidad de recurrir a ninguna otra cosa. Y en el apartado nutricional, también es necesario centrarse en construir una dieta adecuada y suficiente para los objetivos que estamos buscando. La gente descuida la dieta. Es una de las últimas cosas a las que quiere echarle mano para adaptarla, para conseguir ese objetivo de aumentar masa muscular, definir o lo que sea. Y ese es uno de sus grandes errores. Prefieren recurrir a los suplementos antes de establecer la dieta que les hace falta. Primero establezcamos el entrenamiento adecuado. Primero establezcamos la alimentación adecuada y adaptada para tu caso personal y tu objetivo personal. Y establezcamos el descanso suficiente para permitir que las adaptaciones tengan lugar. Una vez todo esto esté en regla, es cuando se puede tal vez incluir algún tipo de suplementos. Y aún así, depende del suplemento, porque muy pocos de los suplementos que realmente están a la venta tienen algún efecto que pueda ser útil a la persona deportista o al usuario de gimnasios, sobre todo para un usuario ya más orientado a la competición o a resultados ya un poco más exigentes, porque el usuario normal, con el nivel al que suelen aspirar, no es necesario, no tienen ninguna necesidad de consumir suplementos para estar un poquito fuertes, un poquito, bueno, bastante fuertes, pero ya solo cuando llegamos a presionar esos objetivos a un nivel un poco superior puede tener algún sentido. La creatina es uno de los ejemplos de suplemento que es efectivo y que puede ser recomendable. El picolinata de cromo es otro. El consumo de proteína, como comentaba antes, innecesario. Es proteína, puedes utilizarla para según tus comodidades o para cubrir el consumo de proteína, pero trata de que la dieta esté bien en ese sentido y que la dieta y tus resultados no dependan del consumo de proteína en polvo. Hasta aquí este preguntas y respuestas número 3. Se ha alargado un poquito más de lo que me hubiera gustado, un poquito más de lo habitual, porque he juntado varias preguntas y he querido responderle mínimamente amplio a cada una. En ese sentido, pues me disculpo, pero aún así espero que os haya sido muy interesante, espero que os pueda ayudar a todos los que veáis. Tenéis los recursos en la descripción que he ido comentando a lo largo del vídeo para ampliar y tener respuesta muchísimo más precisa a ciertos temas como la proteína o la saciedad. Y por lo demás, os animo a que me dejéis vuestras preguntas, vuestras dudas, vuestras consultas. Vosotros preguntáis, yo respondo. Espero que con estas respuestas consigamos asegurar vuestros resultados con el entrenamiento y alimentación que estéis haciendo para vuestros objetivos. Os envío un fuerte abrazo y nos vemos en próximos vídeos.